Pues bienvenidos otra vez al espacio de The Outliers by Freedom Capital. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con un emprendedor incansable, Teo Tijerina. Gracias por estar con nosotros, de una empresa súper interesante. Platícanos un poquito de qué es eso de Era Diagnostics. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Teo Tijerina, soy el director general de Era Diagnostics. Era Diagnostics es una empresa en etapa temprana de investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de dispositivos médicos, en particular diagnósticos. Somos una empresa donde el equipo técnico es 100% mexicano, científicos y ingenieros mexicanos. Sí tenemos fundadores con doble nacionalidad. Nuestra visión es usar las tecnologías más avanzadas para diagnosticar enfermedades como cáncer, pero hacer el diseño tal cual de que sea alcanzable para la mayoría de la población del mundo. Que como tradicionalmente la mayoría de los dispositivos médicos han sido diseñados en Europa, Estados Unidos, típicamente el diseño es para esos mercados, que es un costo que en el mundo emergente termina siendo inalcanzable. Entonces muchos productos entran a México, entran a Sudamérica, entran a la India y solo pueden penetrar un segmento de salud de un costo muy alto. Entonces nosotros tomamos el tesis de diseñar, no sacrificar confiabilidad ni tecnología, pero usando design thinking, diseñar un producto que tenga muy buen margen, pero que sea de un costo alcanzable para la mayoría de los sectores en el mundo, ¿no? Quizás hasta para todos es nuestra tesis, pero no siempre es una meta alcanzable. Nuestro primer producto se llama ERAFEM, es un diagnóstico para detectar cáncer cervicuterino usando espectroscopía optoelectrónica. El dispositivo es básicamente lo que es un Papa Nicolau digital. Sin tomar una muestra, sin tener que mandarlo a un laboratorio, tomamos mediciones de las propiedades físicas del tejido, básicamente el coeficiente de refracción, cómo absorbe luz, cómo la corriente dentro del tejido, la resistencia más que nada. Y cuando una célula se convierte cancerosa, esas propiedades físicas cambian y con inteligencia artificial, machine learning, podemos detectar con muy alta confiabilidad al punto de cuidado en un resultado inmediato que hay una lesión de cáncer presente. Para los que no somos médicos y en especial a los que no somos mujeres, ¿no? ¿Cómo funciona ese Customer Journey hoy por hoy para ese diagnóstico y cuál es la diferencia que está prometiendo Era? En el mundo emergente hay muchos estudios independientes, inclusive los que nosotros hemos hecho, que demuestran que uno de los pain points es la confiabilidad del Papa Nicolau. Ha sido un examen excelente por 90 años. La mujer va a visitar a su médico, donde el médico la examina y le toma una muestra. Esa muestra se manda a un laboratorio donde un patólogo lo revisa en un microscopio y da un diagnóstico de la presencia de cáncer. No de VPH, que es el virus que causa el cáncer, sino el cáncer. Este proceso, como te imaginas, si es en un ambiente controlado, donde todos los variantes están controlados, pues es de muy alta confiabilidad. Sin embargo, lo que se ve en la actualidad, cuando tienes millones de Papa Nicolaos, muchos diferentes laboratorios, cómo se recolecta la muestra, cómo se envía, cómo se transporta, cómo se almacena, la variación también en el entrenamiento del patólogo, el estrés, el cansancio. Hemos visto que en algunos laboratorios ni patólogos tienen, hay una escasez de patólogos. Entonces, todos estos factores terminan resultando en una confiabilidad baja. Por ejemplo, en el estudio que hicimos nosotros en Guadalajara, de 225 mujeres, comparamos el Papa Nicolau tradicional con nuestra tecnología, con el gold standard que es la biopsia, y el Papa Nicolau en nuestro estudio tuvo una sensibilidad de aproximadamente 35%. ¿Qué significa eso? Que de 10 mujeres que tienen cáncer, aproximadamente 7 se mandan a casa y les dicen no tienes nada. Nuestro dispositivo tuvo una confiabilidad de 90%. Entonces ningún diagnóstico es 100% efectivo, es muy difícil, pero somos mucho mejor. En una encuesta que hicimos de 300 mujeres en 5 estados en México, las mujeres reportaron cólicos con el Papa Nicolau, reportan a veces sangrado después del procedimiento y muchas reportan mucha ansiedad
ansiedad esperando por el resultado. El poder tener un resultado inmediato al punto de cuidado también es una experiencia muy positiva para el paciente, y si lo podemos ofrecer, que es nuestro plan, con mejor confiabilidad, al mismo costo o más bajo que la patología, pues debe de ser todo un éxito en el contexto de adopción y de patient experience, ¿no? La experiencia del paciente. Hay un tema también que creo que es importante tocarlo, seguramente tú nos puedes platicar un poco más, que es toda la parte cultural, este tema de la prueba y todo lo que implica a nivel familiar y tal, ¿no? Este producto nació en la mente de 3 científicos mexicanos, el doctor Jesús Sáñez, que es el Chief Technology Officer de ERA. En sus estudios, él le tocó hacer una campaña por el gobierno de Nuevo León para tomar muestras de Papá Nicolaos. Como él participó en la campaña, sorprendió que en algunos casos tuvo que hablar con los hijos de las mamás para que la mamá pudiera ser examinada por un hombre. Tuvo que hablar con los esposos para recibir permiso. Entonces son cosas que lo sorprendieron a él. Entonces sí existe esa parte, puede ser religiosa, cultural, de que puede prevenir a una mujer a hacerse el examen, que es muy importante. La otra cosa que vio él, donde nació la idea de ERAFEM, es que siendo un proyecto de gobierno, los resultados fueron muy tardados, meses. Entonces, para cuando regresan a la parte rural a decirle a las mujeres que tenían cáncer, dice, solamente encontramos a la mitad. Dice, la otra mitad tenían cáncer y no regresaron por sus resultados, no las encontrábamos, no sabemos qué pasó con ellas. La necesidad de punto de cuidado, por lo menos si sales a un área rural y como nuestro dispositivo es portátil, decide la mujer, señora, usted tiene un problema, vaya al hospital del gobierno, vaya a la ciudad a que le confirmen y le traten, ¿no? Ya el paciente y la familia puede apoyar para que reciba algo de follow-up. ¿Cómo funciona este tema de cáncer cervicuterino? ¿Qué tan probable es que te vaya mal entre más va avanzando el tiempo? ¿Cómo son los tiempos normalmente? ¿Qué probabilidad de curarlo tienes cuando se te detecta en X etapas? Nuestra tecnología actualmente es un tamizaje, es un screening, no es un diagnóstico en sí. El médico entonces hace una colposcopía y lo confirma con una biopsia, que es un proceso más involucrado. El médico trabaja con el oncólogo para recomendar un tratamiento. Lo que tiene nuestro dispositivo es que nosotros podemos detectar con muy buena confiabilidad lo que le llaman la etapa precáncer, pero hasta que llega a un cierto nivel de concentración no se considera cáncer, porque en muchos casos el mismo cuerpo regresa a la normalidad. Entonces nosotros podemos detectar de PREC-SIN2 para arriba, lo cual hemos hecho estudios. Lo que estamos trabajando, hay otras empresas que se están dedicando a este mismo problema, pero están en el área de tratamiento. Hay unas tecnologías nuevas de usar calor o usan frío para poder tratar al punto de cuidado también el cáncer cervicuterino. Entonces, trabajando con NGOs, trabajando con gobiernos, donde la infraestructura de salud en partes marginadas no es igual que en la ciudad. No están haciendo una biopsia, están usando nuestro dispositivo como si fuera una biopsia digital. Son zonas tan complicadas en cuestión de recursos. Ese es un tema ético, pero sí hay tecnologías que se están desarrollando, que ya existen en algunos casos, que se puede tratar al punto de cuidado inmediatamente también, ¿sí? Y en algunos países ya lo están haciendo. Oye, platícame un poco la parte del equipo y la gobernanza. Ustedes específicamente tienen un equipo interesante, es un proyecto que ya lleva un rato trabajándose. ¿Para qué sirve? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué es mejor hacerlo como lo estás haciendo tú? Cuéntanos un poco de eso del team building y la governance, por favor. Lo primero que hicimos es formar un equipo de fundadores. Actualmente somos fundadores de Estados Unidos y fundadores de México, aunque muchos de los de Estados Unidos tienen doble nacionalidad como yo, lo cual terminamos siendo como 80% mexicanos. Es muy importante en una startup de tecnología tener muy buena gobernanza y muy buen equipo legal, porque estás creando una tecnología donde la vas a licenciar o posiblemente la vas a vender a una empresa más grande. Es la salida típica de un deep tech startup, ¿no? Todo tiene que estar bien organizado, todos los convenios, todos los contratos tienen que estar bien hechos, bien firmados, bien organizados. Porque lo que termina pasando es que cuando te empiezan a estudiar para comprarte, si ven muchos contratos de licenciamiento, contratos de la propiedad intelectual, si no está bien ordenado,
tu valor va a bajar tremendamente. Entonces, todas las decisiones del consejo tienen que estar bien documentadas. Tienes que seguir tu acta constitutiva tal cual al pie de la ley. En nuestro caso, el consejo es construido por asesores y por fundadores. Cuando ya cerramos una ronda fuerte institucional, entran al consejo inversionistas de los fondos y se vuelve todavía más importante tener todos los minutos del consejo y todo bien ordenado. Y en fin, a lo que te proteges es contra demandas de tus mismos inversionistas, que las cosas se están haciendo bien, y te aseguras que cuando te compren vas a tener el valor óptimo por tener todo bien ordenado. Y requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dinero, pero es muy difícil hasta obtener una inversión de un grupo institucional grande sin tener las cosas bien ordenadas. La parte del storytelling para crear una historia que sea como muy compelling con las distintas audiencias que tienen las startups y demás es muy relevante para poder atraer co-founders, pero employees, pero investors. ¿Cómo haces tú en una etapa temprana en donde apenas estás arrancando? ¿Cómo le haces para atraer ese tipo de gente? En una empresa de dispositivos médicos necesitas líderes de opinión, necesitas asesores médicos, apoyarte con tu diseño, etcétera. Necesitas también asesores comerciales. Lo que yo recomiendo que hicimos nosotros y nos funcionó muy bien es que de inicio nos organizamos en Estados Unidos. Somos un USA Delaware Corp, pero toda la inversión y todas las acciones están en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un mecanismo que se llama stock options. Entonces, de inicio creamos una parte de la empresa que se puede otorgar como si fuera efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es un stock option? Es una opción, el valor de tu acción va a valer mucho en 5, 7, 8 años. Prácticamente se las estás regalando a un precio muy barato por su tiempo y por su conocimiento y porque te están abriendo puertas, porque te están asesorando como si fuera efectivo. Y cuando haya una salida, cuando la empresa la compre a alguien, las acciones de ellos se monetizan. Ese pool de acciones nos ha ayudado mucho a poder reclutar y obtener muchos servicios de asesores que no tuvimos que gastar efectivo, ¿no? No tuvimos que gastar de la inversión. Uno de los retos importantes, creo yo, de emprendimiento en Deep Tech es que hay un como mismatch entre el entendimiento, el lenguaje, la nomenclatura, el expertise, etcétera, de la gente que hace inversiones, no necesariamente entiende del desarrollo tecnológico, y las startups que vienen de laboratorios científicos o universitarios. ¿Cómo han hecho ustedes para poder empatar esas dos cosas? El capital es un mundo muy interesante. Los fondos de Estados Unidos pues tienen mucho más historia, o sea, 40, 50 años operando algunos de ellos. Tienen lo que le llaman Entrepreneurs in Residence, que son expertos científicos que son parte del fondo, que les ayudan a los inversionistas a estudiar una tecnología nueva. O sea, hasta tienen un conocimiento muy alto tecnológico y especialmente son muy especializados. O sea, en los fondos en Estados Unidos son de que yo solo invierto en energía renovable. Muchos son muy especiales y tienen ya una trayectoria en esas áreas, ¿no? Siempre tienes que llegar a conocer a tu inversionista. O sea, quién eres, de dónde vienes, quién son las personas involucradas, qué expertise tienes, porque en conocer a tu audiencia, ahí como emprendedor tienes que saber si empiezas desde 0 o empiezas de 5, ¿no? A platicar sobre la tecnología. Entonces, sí. Tienes a personas, por ejemplo, si fuera un corporate venture que viene del área de dispositivos médicos, yo ya sé que van a tener mucho conocimiento de dispositivos médicos, mucho conocimiento del mercado, mucho conocimiento de tecnologías, y ya puedo empezar a tener una plática más profunda desde el inicio. Sin embargo, si me topo con un seed VC fund que dice, es mi primer fondo, pues ya sabes que no es una persona que va a tener mucha profundidad en el tema, entonces tienes que hablarle a esa persona diferente de inicio y educarlo mucho en la tecnología, porque la tecnología tiene ventajas competitivas, porque va a disfrutar el mercado. Entonces tienes que como que tu mensaje, yo siempre quiero que el inversionista me dé su background primero, o sea, porque así me da contexto de cómo hablarle yo. Y en el pitch deck que tengo, qué cosas ponerle énfasis, ¿no? El deep tech es un área donde muchos VCs, al menos que se enfoquen 100% en eso, muchos de los VCs no les gusta porque tienes que ser lo que le llamamos patient capital. Tienes que durar más en el deal. Por ejemplo, en dispositivos médicos,
el típico trayectoria en Estados Unidos es que los exits salen de 7 a 10 años. Y muchos de los fondos en Estados Unidos están levantando su dinero de pensiones y las pensiones quieren una salida en 4 o 5 años. O sea, no quieren esperarse 10 años. Entonces eso ha causado que mucho del dinero, inclusive en Estados Unidos, se vaya a software as a service, se vaya a los Uber, se vaya a los deals que son muy rápido exit, no a un Tesla, no a un, o sea, y yo le digo a la gente, es que hay muchos proyectos que son muy disruptivos, muy importantes para la economía, pero en sí son tardados. O sea, como ejemplo, Amazon perdió dinero 9 años antes de tener utilidad. Entonces tú intenta explicarle eso a un family office que no está acostumbrado a esperar 9 años para ver utilidad. O sea, pero Amazon ahora tienen una evaluación, wow, o sea, increíble, ¿no? Y así, entonces, Deep Tech por naturaleza es más tardado. O sea, en dispositivos médicos estamos hablando de patentes, de fábrica, regulatorio, de Key Opinion Leaders, pero en sí las barreras de entrada son más fuertes y las valuaciones y los exits son muy grandes. Una empresa en Boston que diseñó lo que básicamente es un Papa Nicolau para los ovarios. O sea, es un dispositivo que entra, pero diseñaron el producto, obtuvieron el FDA, les costó como $16 millones para llegar a ese punto y los compró Boston Scientific por casi $300 millones. Y nunca llegaron a ventas, o sea, ni siquiera tenían Entonces, ahorita la industria, inclusive en Estados Unidos, como estamos en un downturn en el capital, no hay mucha oferta de capital. Lo que ha pasado es que ahora los VCs te piden 500,000, $1 millón de ventas antes de hacer una serie A. Pero eso sube y baja basado en la oferta la oferta y la demanda del capital. Si hay mucho capital compitiendo por deals, pues se van más upstream. Si hay menos capital, entonces el capitalista dice, tengo 1,000 oportunidades, estas 10 ya tienen ventas, pues ¿por qué me voy a arriesgar acá? Me voy acá mejor, ¿no? Y eso, así es la naturaleza de esto, ¿no? Y ahorita estamos en un downturn donde nos están pidiendo ventas antes de meterle algo fuerte, 5 millones, 10 millones, 15 millones. Hace 4 años una historia diferente, ¿no? Antes de la pandemia. Pero sí, el Deep Tech, nosotros, por ejemplo, nuestra industria que es Femtech, Artificial Intelligence y Oncology, tienen múltiples de 25 veces EBITDA. La mayoría de los múltiples de EBITDA andan entre 5 y 12, así de las industrias. Exactamente. Pero este anda en 25 veces EBITDA, entonces es Que dicho sea de paso, o sea, estamos hablando de retorno de inversión 100% financiero, o sea, ya ni siquiera estamos hablando del tema de impact investment, ¿no? Con todas las otras métricas que también se tienen en ese sector, en donde estamos hablando pues, de cambiarle la vida a mucha gente, desarrollo de cadena productiva y tal, ¿no? Entonces... Sí, donde yo creo que el gobierno debe de hacer más por apoyar a los Deep Tech Funds como Freeson. ¿Por qué? Porque los estudios son claros. O sea, si estudias la economía de Estados Unidos, que se arrepienten hoy en día de no haber apoyado manufactura y perdieron como 20 millones de trabajos de manufactura en los últimos 25 años. Y ha causado muchos problemas con la media clase. Entonces, una empresa como Uber o como Facebook te va a generar muchos empleos de ingenieros, te va a generar muchos empleos de marketing, de ventas, pero no te genera lo que le llamamos paraprofessionals, a los técnicos y operadores. Entonces, en Europa hicieron mucho mejor trabajo de tener lo que le llamaban allá, lo que yo entiendo le llaman allá como bancos de desarrollo para manufactura, donde el gobierno va con Volkswagen y le dice, yo te voy a comprar la fábrica y todo el equipo y te la voy a rentar por 50 años a un interés bien bajo, porque quiero que tu fábrica se quede aquí y no se vaya a China, ¿no? Y no se vaya a México, no se vaya. Entonces, ¿por qué? Porque el efecto multiplicador de manufactura es muy grande, o sea, no es solamente los operadores y los técnicos, es el que le da mantenimiento a las máquinas, es el que te vende comida. Entonces, en mi opinión, yo creo que los gobiernos deben de hacer mucho por preservar. Ahorita México tiene ventajas competitivas en manufactura, más no las va a tener para siempre. Eventualmente, así como en China, el costo va a subir en México en 20 años. Y si México no apoya manufactura
para que se quede en México, va a empezar a perderla a, no sé, otros países en Sudamérica o Centroamérica o en Asia. Entonces yo sí soy muy de la opinión que el capitalista a veces le da miedo esos retornos de 6, 8, 10 años, pero yo sí creo que el gobierno con dinero público y sea inversión, o sea, debe de apoyar deep tech projects porque tienen un efecto multiplicador muy grande en las economías, ¿no? ¿Qué sigue, Teo, en próximos meses y años para Era? O sea, ¿cómo está ese roadmap? Nosotros estamos con planes de llegar a ventas este verano. Ya tenemos varios meses platicando con un grupo que quiere licenciar para la India, para fabricar y vender en la India. A nosotros nos pagarían licensing fees y regalías y nos daría flujo. También estamos hablando con un grupo, es una de un país, no podemos decir cuál, por confidencialidad, es una paraestatal que está viendo licenciar y fabricar para un sector público en su país. Nosotros queremos llegar a ventas, cerrar una ronda ya más fuerte que nos ayudaría a escalar el sector en México, entrar a 5 o 6 países en Sudamérica, sacar el CE Mark, que es como el FDA de Europa. Es un poco más barato que el FDA y más rápido, pero te da básicamente el mismo prestigio que el FDA para poder irnos de lo que le llamamos adopción a disrupción. O sea, con el COFEPRIS en México podemos entrar a muchos países en Sudamérica, más no podemos disruptar, o sea, llegar a lo que sería un market capture algún día de 50, 60, 70%, por decir, o sea, totalmente disrupción sin tener por lo menos el CE Mark. Entonces sí tenemos que cerrar una ronda a finales del 2024 o el 2025, ¿no? Es nuestro plan ya más fuerte para CE Mark y para llegar a una fuerte utilidad. Tenemos un enfoque muy grande en ventas y en utilidad, y el exit, sabemos que la tecnología tiene mucho valor. Sin embargo, no queremos ser un Teranos, o sea, no queremos ser una startup que está quemando y quemando y quemando y quemando capital y pagando salarios ridículos de $300,000 al año. Yo soy muy disciplinado como director general de que yo quiero estar en break-even y utilidad. ¿Por qué? Porque estando en utilidad nos abre muchas opciones, ¿no? Dice, ¿acepto ese dinero o no lo acepto? ¿Me voy a la bolsa o no me voy a la bolsa? Pero tenemos, Jesús y yo, mucho énfasis en de que queremos y podemos, porque tenemos costos muy manejables, queremos llegar a utilidad dentro de 18 meses, ¿no? Es nuestro plan. Y tenemos una tecnología de plataforma, entonces ya podemos levantar dinero estratégicamente también para desarrollar cáncer de piel. Tenemos algunas tecnologías que nosotros queremos licenciar que están en etapas tempranas en el área de BPH. Estamos viendo también desarrollar cosas de medicina de precisión usando organoides, que son nuevas tecnologías donde puedes crecer tejido que simula los órganos. Entonces estamos viendo un plan de estudiar cómo ciertos tumores responden a quimioterapia, todo en el área de cáncer que está relacionado a donde estamos, ¿no? Cómo responden a ciertas quimioterapias usando organoides, ¿no? Organoides que son destructivos, pero puedes simular tomas una biopsia del tumor, creces un organoide y nosotros lo estudiamos con nuestra misma tecnología, espectroscopía, y estudiamos cuáles indicaciones físicas de esos tejidos responden a ciertas quimioterapias. Porque ahorita muchas veces la quimioterapia es un guessing game. Vamos a usar esta, vamos a usar esta, vamos a usar esta. Ah. Y queremos darle un poquito más de ciencia a ese proceso. Pero sí, son cosas que tenemos planeadas a futuro todavía. Oye, Teo, pues en verdad, muchas gracias por la conversación, muy interesante. Qué emocionante ver que van avanzando a esos pasos. Felicidades además por ser tan resiliente y tan diligente con todo lo que han estado haciendo. Yo creo que una de las fortalezas importantes de Era es que han ido marcando, ¿no? Todas las cosas que hay que ir haciendo de manera ordenada y de manera diligente y demás. Entonces, felicidades por eso, mucha suerte con el levantamiento de capital. Y a los que nos están viendo, pues gracias por sintonizarnos. Síganos, vamos a estar publicando otros capítulos con otros emprendedores y con otros inversionistas. Estamos, recuerden, en YouTube, en Spotify y en Apple Music. Gracias por su tiempo. Gracias.